Hola, Bandy. Bueno, tenemos aquí a Bandita García. Ella es trabajadora social, experta en adopción, acogimiento, trauma y apego. Codirige y ejerce como trabajadora social en Apanama. Imparte formación a profesionales y técnicos de protección de diferentes comunidades autónomas que trabajan con infancia y adolescencia que han sufrido adversidad temprana. Y tiene su proyecto que es la mochila de Bandy, que divulga y crea contenido sobre adopción, acogimiento, trauma, apego e infancia. Y también forma parte, igual que yo, en La Voz de los Adoptados. Ella hoy nos va a dar la ponencia Trenzando las historias de adopción, familia biológica, familia adoptiva y persona adoptada. Bienvenida, Bandy. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación a poder participar en vuestro tercer congreso. De verdad es un placer para mí. Muchísimas gracias. Os tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Pero puede aparecer la opción de compartir pantalla. Sí, puedes hacerlo. Estás autorizada para. Vale, vale. A ver, ahora. Vale. ¿Lo veis ahora? Sí, se ve perfectamente. Gracias. Genial. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado. Eso me parece un logro tener a 61 personas conectadas hasta ahora de la tarde de un sábado, así que enhorabuena a todos y enhorabuena a todos los que también estáis aquí escuchándonos y queriendo participar de algo tan importante como es esto para nosotras. Pues como ha dicho Carmen, yo voy a hablar os voy a hablar un poco de lo que es las historias en adopción en la familia biológica, la familia adoptiva y la persona adoptada. Vamos a hacerlo a través de una metáfora que, bueno, que a mí me gusta mucho, que tiene mucho también que ver con lo que son mis orígenes, ¿no? Que soy adoptada de la India y en la India se trenza mucho el pelo a las mujeres. Bueno, pues yo lo primero que os voy a poner es un vídeo, ¿vale? Y a ver qué sacamos de este vídeo. Bueno. ¿Qué habéis visto en el vídeo? ¿Qué es lo que habéis visto en este vídeo en el que hemos visto cómo se trenzaba el pelo? ¿Cuántos mechones veis que se necesitaban para hacer la trenza? Podéis escribir por el chat o abrir micro, ¿vale? Y no hay ningún problema. Bueno, pues como habéis podido ver, se necesitan 3 mechones, ¿vale? Y en la imagen realmente vemos dos, ¿no? Cuando hacemos una trenza básica, que ayer cuando preguntaba a amigas, pero una trenza y me empezaban a decir de espiga, de no sé qué, y decía, no, no, una básica, ¿no? Y en esa trenza sencilla, en esa trenza que parece que no tiene ninguna complejidad, vemos que tenemos realmente 3 mechones, pero al terminar solo se ven dos. Y el mechón más importante, aunque van cambiando, ¿no? Según trenzamos de un lado a otro va cambiando, el mechón más importante siempre va a ser el centro. El centro es lo que nos da la estructura, ¿no? Para poder seguir haciendo la trenza, para poder ir haciendo esta estructura, que es lo que luego da la forma. Y os preguntaréis que si estamos en un taller de peluquería o estamos en un taller de adopción, ¿no? Pues bueno, vamos a ver un poco qué tiene que ver esto, ¿no? Con lo que nosotros estamos aquí hoy, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la adopción? ¿Qué tiene que ver con el acogimiento, ¿no? Pues si vemos la trenza de esta forma, ¿no? Pues vemos que tenemos realmente a la persona adoptada, a la familia biológica, a la familia adoptiva
o de acogida, ¿no? Entonces, igual ya empieza a tener un poco de coherencia por dónde quiero ir transmitiendo la ponencia de hoy. ¿Qué es esto de trenzar historias en adopción, ¿no? ¿Qué es esto de integrar? ¿Qué es esto de ir hablando de todo esto? Como habéis visto, y como yo desde pequeña, pues cuando me trazaba el pelo, etcétera, lo más importante, lo más importante es desenredar para luego integrar cada uno de los mechones. Cuando hacemos una trenza, es súper importante que el pelo esté desenredado, porque si no, se van creando nudos, se va atravesando, tenemos que empezar de cero. También es importante saber qué lado he pasado, ¿no? Porque si no, no se nos queda una buena estructura y hay que ir, según trenza, hay que ir desenmarañando. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir un poco esto de desenredar? Pues vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir viendo por cada parte de la tríada de la adopción, qué es lo que va sucediendo. Lo central, ¿vale? Para que lo tengamos claro, lo central siempre para mí va a ser la persona adoptada o la persona acogida, ¿no? Al final, y no solo cuando es un menor al que activamos la medida de protección a la infancia, ¿no? Que de esto habréis hablado ya, que la adopción y el acogimiento son medidas de protección a la infancia, por tanto es que algo ha pasado para que tengamos que llegar a una medida de protección. ¿Qué es? ¿Por qué es lo central? Porque al final es sobre lo que vamos a ir trenzando, ¿no? Sin embargo, este centro, esta estructura, esto que es lo que nos va dando forma, muchas veces lo que suele pasar es que lo convertimos en el foco de los problemas, sin tener en cuenta los otros dos mechones, que bueno, casualmente son los que más se ven. A veces la persona adoptada, con sus necesidades, con sus dificultades, con sus capacidades también, ¿no? Con su capacidad de desarrollarse, su capacidad de ser en el mundo, muchas veces queda oculta, ¿no? Pero realmente, según cómo sea ese mechón del centro, ¿no? Cómo vayamos trenzando, qué volumen hayamos cogido de pelo, etcétera, qué historias trae esta persona adoptada previamente, ¿no? Como decía justo Carmen al terminar, ¿no? Esa historia previa de adversidad temprana. ¿Y qué significa el poder, en este caso, desenredar a la persona adoptada o a la persona acogida? ¿Qué significa esto? Pues esto significa muchas cosas, pero hay algo que para mí es muy importante y que cada vez que en sesiones, yo, como bien ha dicho Carmen, soy trabajadora social y trabajo haciendo sesiones individuales a adolescentes, a niños, también a padres y madres, orientando a profesionales, supervisando, acompañar en las narrativas, ¿no? Acompañar en las narrativas, hay gente que cuando viene me dice es que ya le he dicho que es adoptado. Se lo dije el día que llegó, se lo dije con 7 años y ahí nos quedamos, ¿no? Acompañar en las narrativas es también acompañar en los duelos. En el duelo que tiene una persona adoptada, ahora estoy trabajando con un niño, ¿no? Que este niño ha venido muy mayor y él lo que me dice es que yo no quería ser adoptado. Yo estaba bien allí. Claro, para él su concepto de lo que es para nosotros un buen trato es otro, pero también para nosotros nos falta esa parte de arrancarle de su vida a una edad ya muy mayor. Y yo le preguntaba, ¿tú qué le dirías a la persona que decidió esto? Y él lo que me dice es, yo le diría que él se fuese con la familia y yo me quedaba con lo que para mí era estar bien, ¿no? Con lo que para mí era familia. Y estaba en una institución, no estaba tampoco en una familia acogida. Entonces, en esa narrativa, muchas veces los adultos a lo mejor intentamos, voy a convencerle porque esto es lo mejor. No, es que hay que elaborar un duelo, ¿no? Hay que acompañar en la narrativa también en la que yo idealizo la adopción. Hay una fase que ya habréis hablado de ella, en la que los niños idealizan la adopción y se lo cuenta a todo el mundo y no discrimino. En esa fase tampoco hay que entrar a vamos a desmontarlo, no. Vamos a hablar con ellos, ¿no? A ver por qué en ese momento hay esta necesidad de exponer nuestra condición adoptiva, que no es que sea nada malo y la podemos exponer a quien queramos y cuando queramos, ¿no? Acompañar en las narrativas en las que estar enfadados con su familia biológica, ¿no? En la que estoy enfadado con mi madre biológica, en la que no quiero saber nada de esto. Luego veremos cómo acompañamos en esas narrativas en cuanto a búsqueda de orígenes, integración de la familia biológica. Pero esto es algo muy importante. Em, Hay un libro de vida, hay un cuento que yo sé que todos lo conocemos,
que es un cuento como para hacer nuestra historia de vida, ¿no? Que es como un cuento que tiene pues páginas en blanco. Casualmente en ese cuento, que yo entiendo que es que antes no se sabía, que tal, justo la parte en la que habla de nuestro pasado, ¿no? De nuestro pasado, antes de llegar a la familia adoptiva, esas páginas son grises. Es un paisaje gris. Ahí no estamos acompañando a lo mejor adecuadamente, ¿no? Hay que elaborar ese cuento de otra forma, ¿no? Nosotros siempre decimos, pues si lo tenéis, ponle unas pegatinas, adornarlo un poco, porque no podemos tampoco solo integrar nuestro pasado desde algo que ha sido malísimo, porque luego viene la parte de, es que soy malo, ¿no? Que es algo que vemos constantemente en, en adolescentes y en niños adoptados, ¿no? Es algo realmente que está sucediendo. Entonces es muy importante, tanto como padres, madres, como profesionales, el simplemente a veces acompañar y cuando acompañamos y dejamos expresar, porque muchas veces es lo que una persona adoptada necesita expresar, el cómo yo me siento, ¿no? El cómo estoy yo en relación con mi adopción o con mi acogimiento, poder expresarlo sin intentar cambiar lo que yo estoy sintiendo. Otra parte es esta parte de la escucha, ¿no? Escuchar las voces de las personas adoptadas. eh, Ojo que yo no digo que cuando me dicen, perdón, toda experiencia en adopción o todas las voces de las personas adoptadas son válidas, obviamente son válidas, pero cuando nos llamamos a términos profesionales, hay veces que hay que hacer una elaboración, ¿no? De nuestra voz como personas adoptadas, de cómo yo he elaborado mi historia, etcétera, ¿no? Pero es importante escuchar para entender ¿por qué pasa esto, no? ¿De dónde venimos las personas adoptadas? ¿Por qué nos pueden doler ciertas cosas? ¿O por qué hay cosas que no nos duelen y hay veces que se les da más importancia de la que realmente tiene, ¿no? Y es muchas veces más el miedo de la familia adoptiva o de acogida a hablar con nosotros. Escuchar ciertas cosas que nos duelen, ¿no? Hay familias que me dicen, bueno, es que cuando se pone a hablar de su madre biológica, yo le digo, no, la señora de la tripa. Ahí estamos invalidando totalmente, ¿no? Esa narrativa que hablábamos antes. La estamos coartando de una forma que no deberíamos coartarla porque al final es su experiencia y es en nuestra madre biológica o es como en ese momento queramos o podamos denominarla. Algo que yo hago mucho es explicar por qué me pasa lo que me pasa. ¿Esto qué quiere decir? Esto que estamos hablando hoy, esto de lo que estamos compartiendo, esto bueno, pues que está siendo un congreso que supongo que estáis disfrutando mucho, a las personas adoptadas no nos lo cuentan, no nos lo cuentan, ¿no? No nos hablan del impacto del trauma, no nos hablan de la adversidad temprana, no nos hablan de muchas cosas. Entonces, en este sentido, el explicar por qué me pasa lo que me pasa es explicar la adversidad temprana a una persona adoptada. Cuando yo lo explico, y se lo explico a niños muy pequeños, porque no siempre es victimizar, ¿no? Ni siempre vamos con el miedo. Es que si se lo cuento, lo va a utilizar como excusa. ¿Vale? No. Eh, si se lo cuentas, igual relajamos ciertas cosas. Si a un niño le ponemos palabras de que esas preguntas que se está haciendo son normales, que todos las hemos tenido, si a este niño que no quería ser adoptado, todos nos ponemos en contra de ese sentimiento, es que soy malo, ¿no? Es que soy malo porque es que encima la sociedad a las personas adoptadas nos sigue imponiendo el agradecimiento. Soy malo porque encima mira lo que tengo y yo no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué te pasa esto? Pues por ciertas cosas, ¿no? Explicar el miedo al abandono, ¿vale? Explicar que lo que pasa es que lo que tú sientes es que tienes miedo a que te abandonen porque ya has experimentado eso. Y me da igual que el abandono haya sido una separación o que haya sido lo que sea. Lo que las personas adoptadas sentimos es miedo al abandono. No es que me han separado, ¿vale? Tenemos la ansiedad de separación, pero el miedo que está debajo de todo esto y la herida que está debajo de todo eso es la herida de abandono. En este sentido, la palabra abandono, yo me encuentro con muchas familias que les cuesta mucho meterla, les cuesta mucho y luego de repente llega la persona adoptada y un día, cuando son niños, niñas, adolescentes, te lo sueltan, ¿no? Bueno, sí, es que a mí como me abandonó mi madre y tú te quedas diciendo, pero, o bien, es que yo no le he dicho esto nunca. Bueno, pues es que lo escuchan, ¿no? Siempre digo lo mismo, vivimos en sociedad y vivimos en sociedad para lo bueno, para lo menos bueno y para seguir aprendiendo. Entonces,
meter estas palabras, explicar ciertas cosas, aceptar sus propias dificultades, ¿no? Ahí está también la parte que nos toca de mucha responsabilidad a las personas adoptadas, que es una vez que yo sé por qué me pasa lo que me pasa, cómo acepto yo mis propias dificultades, cómo acepto que a lo mejor tengo dificultades para gestionar el dinero y entonces necesito un apoyo, cómo acepto que a lo mejor no he elaborado bien el duelo por haber sido adoptado o por haber sido abandonado, cómo acepto yo que hay cosas para las que necesito ayuda, ¿no? Y que necesito que me ayuden, que me acompañen. Hablabais en el chat, he visto del permitirse hacer la trenza. Para mí en este caso es diferente, ¿no? Porque la trenza o de una forma u otra se va a ir tejiendo. Se puede tejer bien, ¿no? Se puede trenzar bien o se pueden trenzar con una maraña de nudos y que quede un mechón salido, otro mechón tal, pero aquí se va a ir trenzando. Y el aceptar o no las dificultades también marca, ¿no? El cómo yo me enfrento al mundo. Me enfrento al mundo desde una seguridad corporal, mental, en la que yo acepto que para esto me va a costar, o me enfrento al mundo intentando negar, tapar mis dificultades y haciendo un sobreesfuerzo en todo, ¿no? Y cuando aceptamos las dificultades, pues bueno, desde el control de la ira, desde el ser conscientes de si una persona se disocia o no se disocia, y entonces elaborar estrategias para cuando yo me disocio qué puedo hacer, ¿no? Y alcanzar un poco esta autonomía y esta independencia desde ahí, pues todo eso incluye esta aceptación de las dificultades que al final es la aceptación de mi condición adoptiva y del yo. El desenredar a la persona adoptada también implica enseñarle el buen trato, ¿no? Muchas personas adoptadas no comprenden lo que es el buen trato y rechazan ese buen trato, ¿no? Y muchas veces decís, es que rechaza la ayuda, es que rechaza el afecto, es que rechaza cuando le tratamos bien, es que haces un halago y totalmente te lo rechaza, es que cuando hacemos algo bueno para esta persona va todo peor, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que explica Felipe Le Canelier, ¿no? Que me encanta cuando él habla y lo que explica. Y él habla de la huella somática. La huella somática, lo que él nos explica es algo que a nivel corporal, ¿vale? Que se ha quedado grabado en el cuerpo. Entonces, en cierto modo, esto que se me queda grabado en el cuerpo necesita buscar el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo he aprendido que lo normal es que me traten mal, para mí lo raro es que me traten bien. Por tanto, ¿qué voy a buscar? Que me traten mal. Inconscientemente, no lo voy a hacer aposta. Entonces tengo que ir consiguiendo flexibilizar esa huella homeostática para no volver siempre a el me voy a hacer cosas para que me traten mal, que ahí es donde estaríamos hablando de la retraumatización. Y para seguir enseñando ese buen trato. Muchas veces la persona adoptada no se siente merecedora del buen trato, ¿no? No se siente merecedora del cariño, del afecto, de establecer vínculos seguros. Y luego hay algo muy importante que es la conexión con sus estados emocionales, ¿no? El cómo la persona, bueno, para mí esto es importante en cualquier persona, ¿no? El poder conectar con los estados emocionales, pero también poder conectar con el daño y la herida de abandono, la herida derivada de esta adopción y también el daño que luego veremos que te ha podido hacer tu familia adoptiva, ¿no? Porque eso también pasa, ¿no? Ya no es solo la familia biológica, sino también la familia adoptiva. Y esto es un poco donde ya desenredaríamos un poco este mechón que representaría a la persona adoptada. Luego tenemos otro que es muy importante, ¿no? Que es la familia biológica. Y a veces pensamos que la familia biológica, pues sí, oye, ha sido parte de la vida de la persona adoptada y ya está. Pero siempre, siempre, siempre se está trenzando sobre la persona adoptada. La familia biológica siempre está en la mente de la persona adoptada. Y aunque sea con una intensidad o como en este caso con un grosor de mechón diferente, siempre va a estar. ¿Esto quiere decir que es que estamos pensando 24/7 en nuestra familia biológica? Pues no, menos mal, porque si no, yo creo que nos da un chungo a todos. Pero sí que está presente, ¿no? Y que en determinados momentos que ni nosotros nos lo esperamos, te encuentras pensando en tu madre biológica, ¿no? En qué pasó, ¿no? Y por qué y cómo estará. Entonces, no vale con hablar de la familia biológica una vez o con decir, sí, tu madre biológica. No, hay que integrarlo. Para los que sois profesionales, sobre todo, em, hay un libro que es muy bueno, que a mí me encantó, que me parece que se llama Crónica de una terapia familiar exitosa en adopción o algo así. Por mis redes lo recomendéis, si no, ya luego os lo pongo. Me gustó mucho porque es
el primer caso, el primer libro sobre adopción, donde se trae en terapia a la familia biológica sin que se sepa nada de la familia biológica, solo los datos que aparecieron en el expediente de los chavales, pero está constantemente el terapeuta trayendo a la familia biológica a sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante. No olvidar a la familia biológica y decir, oye, ya hemos hablado de ella en un momento y ya está, sino ser conscientes em, de que está ahí. Sin embargo, a veces pensamos que es en lo que menos podemos intervenir, aunque yo me planteo si esto es verdad o realmente podemos desenredar mucho más. Hay bueno, en Atlas, en una asociación de familias adoptivas en Madrid, que ya funcionando muchos, muchos años y de la cual formo parte de la junta directiva, hace unos meses hablamos, di una charla sobre la búsqueda de orígenes más allá de la búsqueda de la familia biológica, ¿no? En este sentido, en eso hablábamos de una dinámica que yo suelo hacer, que es la caja de las nadas, que es una caja donde hablamos de esos casos en los que nos decís, es que no hay nada de la familia biológica, no hay nada. Y realmente yo siempre pregunto, ¿no hay nada? Porque, por ejemplo, si nos informamos sobre el contexto sociocultural, nos puede ayudar mucho y a la persona adoptada le ayuda mucho. En mi caso, conocer el contexto sociocultural de la India, yo creo que a mí me ha ayudado a un poco elaborar un poco la situación de mi madre biológica sin saber nada de ella. Pero sí, en mi caso también siendo mujer, ¿no? Eh, ponerme en su posición en un entorno sociocultural como es el de la India, ¿no? El informarnos de esto también nos permite transmitir una historia a la persona adoptada, nos permite ayudarle a decir, no hay tanto vacío, hay cosas, podemos hacer teorías, integrar la información que se tiene sobre ella en la vida de la persona adoptada o acogida. Para mí esto es súper, súper importante. Hay algo que a mí, como hay más compañeros profesionales, tal, pues igual también me podéis responder. Hay algo a mí que me choca mucho y que me lo estoy contando muchísimo, que es cuando hay hermanos, la dificultad que tienen los padres adoptivos para dar esta información de que hay hermanos. Y entonces se oculta. Y de repente nos encontramos en una charla delante de 80 personas o de las que sean, hablando sobre, oye, mira, es que mis hijos tienen un hermano, pero no sé cómo decírselo. Y yo siempre me planteo lo mismo, no sabes cómo decírselo a tu hijo, pero nos lo estás contando a 80 personas. ¿No? Y esa información se integra, de verdad. Por muy dura que sea la información, es verdad que hay que hacerlo, pues seguramente cierta información sensible, hay que hacerlo acompañado por profesionales, asesorados o no, pero simplemente buscando los tiempos, buscando los ritmos, pero cuando hay información sensible, nunca es el momento adecuado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Igual el momento adecuado fue hace 10 años, ¿no? Igual para contar que tenías hermanos fue hace 10 años o fue en el momento. Y entonces cuando tú sabes que eres fruto de, pongámonos, una violación, que eres fruto de abortos fallidos, ¿no? Que por eso yo siempre destierro mucho este mensaje de al menos te dio la vida, no lo sabemos, en algunos casos, en otros sí, pero en algunos casos no sabemos si llegó tarde a abortar, si no se podía abortar en el país. Y luego yo tengo muchos casos que han sido intentos fallidos, ¿no? Entonces, todo eso, cuando tú lo sabes y se te va haciendo una narrativa, como hablábamos antes, porque las narrativas ayudan a aliviar el sufrimiento interno que tiene cada persona, cuando esto va pasando, es mucho más fácil integrarlo. Si yo sé que tengo un hermano o una hermana que puede ser muy doloroso que se quedase con ella o con él y a mí me diese en adopción, puede ser muy doloroso, pero lo puedo integrar. Si no, a lo mejor lo tengo ahí, porque también somos muy perceptivos y hay cosas que están ahí y que tú te lo planteas y, ostras, no sé qué me está pasando, ¿no? Y cuando lo descubra, pues tendré todo el derecho del mundo a echarte en cara que tú no me has informado de que yo tenía hermanos, ¿no? Además también si tuviésemos aquí a una compi que admiro mucho y que además me llevo muy bien con ella, que es Nerea Cerviño, ella nos hablaría de la importancia del sistema de la patria, ¿no? Del sistema entre hermanos. Y ese sistema es incluso cuando no estamos a nivel físico, ¿no? Dicen que lo de los hermanos es el no sentirte solo en el mundo. Y entonces eso también tiene esta parte. Luego tenemos la parte de permitirse los sentimientos que surjan sobre ella, tanto la familia adoptiva como la persona adoptada.
Hilándolo con el siguiente punto, hay una parte que estamos llegando a un punto en el que antes había un tabú con la familia biológica por parte de las familias adoptivas y estamos llegando a un punto en el que idealizamos a las familias biológicas. Y entonces vienen padres, madres, me dicen, pero yo le digo que tiene que querer a su madre biológica. Que no tienes que decirnos que tenemos que querer a nuestra madre biológica. No es eso, ¿no? No queremos, queremos que nos acompañéis en lo que sentimos hacia nuestra familia biológica. Yo le digo que es que era maravillosa. Pues no, ¿no? Y eso es en donde también vosotros como familias adoptivas, nosotros como profesionales, cuando nos encontramos con historias de vida muy duras, tenemos que permitirnos estar enfadados. Si surge agradecimiento, hay gente que dice, es que yo agradezco a la familia de mi hijo, ¿no? A la madre de mi hijo, lo que hablábamos antes, que le diesen adopción o que le tuviese. Yo siempre he pensado, estás agradeciendo algo que a mí me ha hecho mucho daño, que es el abandono. Entonces, ¿dónde está ahí ese sentimiento, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio para trabajar todo esto? Entonces, esos sentimientos para mí son muy, muy importantes que salgan, porque si no, a lo mejor van a salir en otro momento. Algo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando ha habido consumo de tóxicos, cuando ha habido consumo de alcohol, que esto sí o sí lleva inherente en ciertos, bueno, depende del grado, perdón, no sí o sí, pero lleva inherente un porcentaje de discapacidad, porque esto produce unos daños a nivel cerebral. Y los padres me dicen, no, hombre, pero yo entiendo el contexto. Ostras, cabréate. O sea, tienes derecho a cabrearte. Y prefiero que te cabrees aquí conmigo en sesión a que luego un día tu hijo tenga problemas con las adicciones y le sueltes, es que eres igual que tu madre biológica, ¿no? Entonces, todo eso es importante que salga, ¿no? No idealizar ni menospreciar. Tenemos la parte de no idealizar y luego, como el ejemplo que os ponía antes, el no menospreciar. Seguro que ese carácter lo has sacado de tu familia biológica, ¿no? Esa forma de también poner a nuestra familia biológica en un plano siempre hacia atrás y como en las sombras, ¿no? Si tuviésemos que hacer como una silueta, parece que siempre la familia biológica está en las sombras, ¿no? Y luego tenemos la parte de, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Integrarla a lo largo de la vida de la persona adoptada. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia biológica, estos mechones, no terminan en el primer trenzado, ¿no? No terminan en la primera vez que hacemos esto, sino que según crecemos, la comunicación tiene que evolucionar. No nos podemos quedar en una comunicación de, es que bueno, no sé, no, venga, podemos teorizar. Pues que podemos teorizar sobre situaciones muy duras, sobre situaciones muy desagradables, podemos teorizar sobre situaciones ideales, pero hay que ir hablando de esto a lo largo de, de la vida de la persona adoptada, ¿no? En el caso, por ejemplo, sobre todo en el, bueno, creo que igual en todos los casos, pero en el caso de las mujeres, cuando llegamos a cierta edad, que tú puedes pensar, ostras, pues igual mi madre se quedó embarazada cuando cumples los 20 años y a lo mejor con 20 años se quedó embarazada. O vas cumpliendo ciertos años y dices, joder, ¿y ahí cómo estaría ahora ella, no? ¿Y con cuántos años me abandonaría ella, no? Entonces, de eso también es importante poder hablar, ¿no? Integrar todo esto a lo largo de la vida, ¿no? De la persona adoptada, en diferentes momentos también vitales. Y luego, pues de nuevo tenemos la parte de la aceptación, ¿no? La aceptación del rol que tiene esta familia biológica, la aceptación de cómo la persona adoptada necesita la familia biológica y algo muy importante es la aceptación de la historia de vida de la familia biológica y la aceptación en una búsqueda de orígenes de que la familia biológica nos ponga un límite a las personas adoptadas. Y yo en esto lo voy a defender y es verdad que mm, lo voy a defender mucho y el derecho a buscar los orígenes es de la persona adoptada, pero también está, para mí hay una parte que es respetar el límite de la familia biológica. Yo me he encontrado con historias de adoptados que cuentan que la familia biológica les dijo que no querían saber nada y se han presentado en las puertas de casa de la familia biológica. Lo siento mucho, pero no. No, porque también tienen sus vidas. E igual que nosotros no quisiésemos, o al menos yo no querría que mi familia biológica se presentase en la puerta de mi casa, yo tampoco tengo el derecho de hacer esto con una persona, porque a veces llamamos familia biológica y creo que incluso a veces lo deshumanizamos, ¿no? Entonces, para mí esta parte de la aceptación, de darle dignidad, independientemente de cómo haya sido, que esto no es perdonar, ¿no? Todo esto es importante para mí también el cómo lo vamos colocando. Y bueno, hemos desenredado a la persona adoptada, hemos desenredado a la familia biológica. Vamos con las que estaréis aquí muchas hoy, ¿no? Con la familia adoptiva y la familia acogedora.
¿qué pasa con la familia adoptiva, no? Y la familia acogedora. A veces, y me integro, ¿no? Cuando las personas adoptadas hablamos, cuando reivindicamos que se escuche nuestra voz porque tenemos derecho y porque es importante que se escuche nuestra voz, parece que intentamos silenciar otras voces, que intentamos a veces como silenciar las voces de las familias adoptivas o acogedoras. Y para mí es esencial escuchar las voces de las familias adoptivas y acogedoras. ¿Por qué es esencial? Porque la medida de protección no se cumple por arte de magia. La medida de protección se cumple porque unos adultos deciden adoptar, ¿no? Entonces, eh, para que la medida de protección sea realmente una medida de protección y no una nueva medida de desprotección o un nuevo entorno retraumatizante, es necesario preparar a la familia adoptiva y es necesario también escuchar ciertos testimonios de familias adoptivas. Porque hay testimonios que, aun cumpliendo lo que los profesionales llamaríamos familias reparadoras de 10, sufren mucho, porque a veces el trauma complejo que sufre una persona adoptada es muy duro también de llevar en esta maternidad, en esta paternidad. Luego también hay una parte, ¿no? Que en ocasiones, y en esto creo que los profesionales también hemos tenido mucha responsabilidad, es que cuando estamos hablando de adopción, la familia adoptiva, e incluyo profesionales, parece que que hemos estado como responsabilizando solo a la parte previa de la adopción, ¿no? Es que, hombre, la adversidad temprana, es que de dónde venías, ¿no? Es que todo lo que te ha pasado antes de llegar, es que tú venías con una historia muy dura. Eso está ahí, efectivamente que eso está ahí. Pero ¿y la responsabilidad dónde está? La responsabilidad como familia adoptiva, ¿dónde está? Como familia acogedora, ¿dónde está? Porque hay una parte que sí, sino que está ahí, pero si se establecen medidas de protección es porque confiamos en una reparación. Entonces, hay un trabajo muy grande por hacer que ahora veremos, que es el cómo la familia adoptiva se mira a sí misma y cómo también, oye, que no todo es culpa de lo que ha pasado previamente. Y lo que hablábamos, ¿no? De esta parte en la que ese sufrimiento es invalidado e invisibilizado en las familias adoptivas o acogedoras, que es lo que llamamos y que es el trauma vicario, que en las jornadas que hicimos en Atlas hace unas semanas hablamos de esto, ¿no? El trauma vicario es el trauma que puede vivir una familia por convivir, por llevar el peso, llevar, pues bueno, lo que es convivir con un hijo con trauma complejo o con trastorno de apego severo o con una discapacidad o lo que sea. Hay una parte que es el trauma vicario, que al final es desarrollar los síntomas del trauma debido al trauma que vive otra persona y que al final te afecta, ¿no? Entonces, todo esto también es importante para mí tenerlo en cuenta, porque a veces juzgamos o queremos tal, y hay veces que es como, ostras, es que qué difícil, ¿no? Es a veces esta maternidad o paternidad, pero bueno, ahí está también la parte que hablamos de la responsabilidad. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando esto sucede, vamos a desenredar a la familia adoptiva acogedora, ¿no? Revisar las propias historias de vida. Mi compañera hace valoraciones de idoneidad, elabora informes, yo veo todo lo que hay que hacer. Esas historias de vida que entregáis en el proceso, seguid construyéndolas, revisar vuestras propias historias de vida, porque en las personas adoptadas, esto que se llama el trauma transgeneracional, tenemos el trauma de nuestra familia biológica, ¿no? De la historia de vida de nuestra familia biológica, pero también vamos a tener el vuestro, porque nos criamos con vosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que os reviséis. eh, todos tenemos experiencias traumáticas, no todos tenemos por qué tener impacto del trauma, pero sí todos tenemos experiencias traumáticas. Entonces, es muy importante revisarse a uno mismo, porque a lo mejor me genera mucho rechazo que mi hijo sea dependiente, ¿no? O que dependiente emocionalmente. ¿Por qué me genera rechazo que mi hijo se exprese emocionalmente? ¿Por qué me genera rechazo que mi hijo no sea capaz de esforzarse como yo creo que hay que esforzarse? Todo eso también tiene que ver con las historias de vida. Lo que hablábamos de no responsabilizar exclusivamente a la adversidad temprana, hay que hacerse cargo. Y yo es algo repito mucho, ¿no? Hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo de las historias de vida y hay que hacerse cargo de las veces que hay muchas veces que es que no sabíais, ¿no? Pero a mí es verdad que ahora ya, cuando hay familias adoptivas que me dicen es que no hay información, bueno, lo siento mucho. Tenemos muchos profesionales que hemos transmitido mucha información, que transmitimos mucha información gratuitamente, entonces hay mucha información, pero no me vale leer las cosas y no llevarlas a la práctica. Me puedo haber leído 1000 libros de adopción, me puedo haber leído 1000 libros de crianza, pero si luego yo no sé lo que es establecer un apego seguro, que es permanecer en el vínculo, que es la presencia,
que es conectar con el estado emocional, ¿no? Que es mi hijo está llorando y yo intento quitarle ese estado emocional, es acompañar el estado emocional. Mi hijo tiene una rabieta o un estallido de ira tremendo, intento darle lo que sea, como lo vemos ahora con los móviles, toma el móvil y cállate. Eso no es, ¿no? Entonces, a mí ahora cuando me dicen es que en general la población adoptiva tiene muy poquita tolerancia a la frustración. Sé que hay unas partes del cerebro, etcétera y tal, que funcionan por ahí, y el trauma y la inmediatez y la gestión de impulsos, pero yo hago otra lectura, ¿no? En general. ¿Es la persona adoptada o es el entorno que no tiene tolerancia a la frustración de la persona adoptada y queremos eliminarla cuanto antes? Yo lo dejo ahí. Me pasa lo mismo con los niños, sean o no adoptados. ¿Es que los niños actualmente tienen poca tolerancia a la frustración? ¿O somos los adultos los que no toleramos su frustración y no aguantamos que el niño tenga una rabieta o un enfado y entonces te enchufa el móvil y ya está? No, creo que nos daría para pensar mucho. Aceptar la historia de vida. Y aceptar la historia de vida es aceptar que a lo mejor tu hijo bien, es fruto de una violación, que es hijo de una mujer prostituta, que ha vivido en situación de calle, que le han pegado, que viene de una situación de familia que ha consumido, que viene de la pobreza. Todo eso hay que aceptarlo, porque también nosotros sabemos cuándo nos acepta nuestra historia de vida y cuándo a nuestras familias adoptivas les genera el rechazo nuestra historia de vida. Y eso lo sabemos y lo detectamos de verdad que en nada, ¿no? Y entonces tenemos patrones en los que entonces te lo voy a echar en cara toda la vida, o tenemos patrones en los que entonces lo que voy a hacer es no hablar, porque total tú no me vas a entender, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. La parte de ser consciente de que al igual que se puede reparar, se puede retraumatizar. Sabemos que hay muchos entornos que retraumatizan a la población adoptiva. Uno de ellos que hoy no hemos hablado y que cuando Carmen me propuso hablar, pues decidí cambiar un poco el tema, pero eso es el ámbito escolar. Pero también en la familia adoptiva se puede retraumatizar muchísimo. Yo he escuchado cosas en familias adoptivas o he visto cosas de pues te vas a quedar ahí solo. Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué momento se nos ocurre esto, no? Eh, o los gritos, o te castigo sin las necesidades básicas, ¿no? Jamás se puede castigar a ningún niño, ¿no? Pero en este caso, sin comer, sin el abrigo, sin ciertas cosas que son importantes, ¿no? Para el desarrollo de una persona. Otro aspecto para desenredar a la familia adoptiva es pedir ayuda para ellos y no solo para el hijo. Muchas veces parece que nos traen a los niños como toma y muchas veces nosotros en la Paraná es como, no, es que los que vais a venir vais a ser vosotros. Y a vuestro hijo o a vuestra hija, si esto sigue igual, os veré dentro de un tiempo, le veré, ¿no? O mis compañeros o yo le atendremos. Pero primero vais a venir vosotros, porque la intervención con la familia, el acompañamiento, el tal, es mucho más importante con las figuras de apego, que en este caso son los padres, madres adoptivos acogedores, que a veces con la persona adoptada. ¿Vale? Porque yo siempre digo lo mismo, cuando me traéis al niño, venga, tal, que es que tiene problemas, vale, sí, tiene problemas, pero si yo a este niño le enseño a gestionar la ira a través de te vas a retirar y el padre o la madre le dice, pero que no te retires, que te quedes, que te estoy hablando, pues de verdad que no sirve para nada lo que hacemos, ¿no? Y luego el conectar con vuestros propios estados emocionales. Es que tenemos un problema con la conexión emocional de cada uno, pues estoy mal. Pues estoy contento, porque eso nos permite también regular. Últimamente lo habéis escuchado y seguramente que habéis hablado de esto hoy. Hablamos mucho de la regulación de emociones, pero para poder regular lo que yo siento, necesito conectar con la emoción. Y si mi hijo me está poniendo de los nervios, y como les digo yo a las familias, por favor, entendedme esto, voy a decir, ¿eh? Si hay un día que dices, es que le tiraría por la ventana, cuando viene esa sesión, verbalízalo conmigo. Porque hay veces que es necesario poder verbalizarlo. Por favor, entended todo lo que he dicho. La importancia de verbalizar y de sentir, ¿no? Y de conectar con esto es muy importante. Y si un día estoy agotado porque no puedo más, porque cuando llega, a mí me parece algo muy valiente cuando llegan padres y me dicen, es que me arrepiento de haber adoptado. ¿Vale? Es que no pasa nada. No pasa nada cuando el sistema de cuidados, que es lo que favorece el sistema de apego, permanezca, ¿no? Cuando sigas cuidando a tu hijo, cuando siga habiendo una conducta lo más reparadora posible. No pasa nada por verbalizar eso en sesión. Obviamente, si se lo verbalizamos a la persona adoptada, ahí pasa mucho, ¿no? Porque estamos haciendo mucho, mucho daño. Y bueno, ya hemos acabado con los tres mechones, ¿no? Entonces, ya tenemos todo integrado, tenemos todo realizado.
pero para terminar la trenza, que es integrar, hace falta una goma de pelo, ¿no? Hace falta llegar a esa parte en la que yo puedo poner una goma de pelo. Tengo que haber calculado un poco que los mechones me hayan dado para hacer para atar el pelo, ¿no? Que me haya sobrado. Y es curioso que aunque hay tres mechones, el mechón que termina al integrar siempre es uno. Termina, la forma en la que lo vemos es como si fuese uno. ¿Vale? Y eso es lo guay, porque las historias de vida se integran. No podemos trabajar la adopción por partes separadas. No podemos hacerlo, ¿no? La persona adoptada tiene una historia con su familia biológica, pero también la tiene con la familia adoptiva. Y todo eso se integra en un todo. Cada una con sus particularidades, cada una con sus momentos de individualidad, que eso es muy importante, pero termina así. Y si hemos tensado bien la trenza, si hemos desenredado bien, es muy probable que esa trenza, incluso sin la goma, se pueda sujetar, ¿vale? Los que habéis hecho trenzas y tal, habéis visto que hay veces que incluso si la goma no se deshace. ¿Qué nos da la goma? La base de todo, que para mí es construir vínculos de seguridad, construir relaciones de seguridad, que mi cuerpo, mi sensación mental, tal, esté a salvo, ¿no? Que yo me sienta en el aquí y el ahora y que yo pueda conectar, ¿no? Que pueda conectar con mi historia de vida por parte de la familia biológica, que pueda conectar con mi historia de vida, con la familia adoptiva y que pueda conectar como persona adoptada con mi propia experiencia vital, como persona adoptada en diferentes entornos y en diferentes espacios. Y bueno, espero que os haya gustado. Creo que me he ceñido bien al tiempo, espero no haberme pasado, Carmen. Eh, y si tenéis, ahí tenéis mi contacto para consultas, para cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, podéis contactar o a través de la web o a través del correo. Y si tenéis dudas, dejo de compartir y así os veo las caras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bandy, un gusto de verdad escucharte, esta presentación tan completa, tan pormenorizada, además como muy creativa, ¿no? Que realmente esta imagen de la trenza nos la llevaremos todos, de esta triada. Y teníamos una preguntita así, porque sí que vamos ya un poco justitos de tiempo, pero rescato esta pregunta del chat de Litzete, que dice normalmente cuando mamá adoptiva intenta integrar a la mamá biológica, empezamos por la parte de agradecer, darle la vida a nuestro hijo. Si comentas que no ves correcto agradecer esto, ¿cómo entonces buscar una narrativa inicial hacia la madre biológica? Pues para mí la narrativa inicial parte el hablar un poco de cómo llegaste al mundo tú, ¿no? Has nacido de otra persona. eh, Tiene que ser muy duro, ¿no? Y yo, pues, ojo, cariño, es que tiene que ser muy duro no poder conocer a esta persona, ¿no? Tiene que ser muy duro. A mí me gustaría conocer a esta persona, eh, que me gustaría que tuvieses información, porque para ti tiene que ser algo a lo mejor muy triste. Pero bueno, siempre que quieras podemos hablar de ella, ¿no? Siempre que quieras podemos tenerla presente en nuestra familia también. Pues carísimo, Andy, muchísimas gracias de corazón. A mí me ha encantado, muy fan tuya, ya te sigo desde el año pasado. Nada más, damos paso a otro pedacito de película. Bandy nos ha dejado su contacto, la mochila de Bandy. La encontráis por internet. Muchos agradecimientos. Desde luego que sí, una gran profesionalidad. Hasta el próximo encuentro, Bandy. Vamos con entonces Muchísimas gracias. la última ponencia del día. Gracias.